ustedes, bueno, les voy a decir, no de forma religiosa, para que me entiendan. No de forma religiosa, es que hay personas que ustedes se dan cuenta que tienen, usted lo puede percibir, si usted le presta atención, esas personas llegan a tener altares. No sé si me voy a entender. Porque usted puede tener, digamos, una vela roja por aquí, ya no le vendieron otro color, solo ese. Pues si tiene una vela por aquí, se fue la luz y prendió la vela roja. Pero no es de noche, no se ha ido la luz, y la tiene encendida y detrás de la velita hay una imagen, entonces esa persona es creyencera. ¿Me entender? Y si la vela tiene otro color, si es una vela negra, si es una vela amarilla, ahí ustedes se van a ir. Importantísimo que todas y cada una de estas cosas requerimos de la dirección y el consejo del Espíritu para saber si esa persona realmente está practicando. Ahí es donde le digo yo que se requiere la dirección y el consejo del Espíritu. Hay ambientes, hay atmósferas en las que usted pasa, hermano, y usted dice, ¿verdad? Que hasta se le paran los pelos cuando usted entra en un lugar. Si ustedes ahí es donde tienen que contar con el consejo del Espíritu Santo para saber si se está haciendo o no se está haciendo. Prestarle ese tipo de atención que se requiere. Pero esto era como un paréntesis, amén. Porque estamos tratando de hacer un pequeño repaso a lo que se dijo la semana pasada. Mencioné las 5 puertas, hoy las repito rápidamente para volver al punto donde nos quedamos. Pecado personal, palabras de maldición, prácticas en el ocultismo, portar objetos de maldición, pecados generacionales. Esas son las 5 puertas, amén. Entonces, me desarrollé la semana pasada hablando de lo que es el pecado personal, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan del pecado personal? Ese pecado que yo cometo voluntariamente, donde nadie me dijo que hiciera, yo decidí hacerlo, yo corrí voluntariamente, yo planeé, yo diseñé ir a pecar. Se cuenta, hablamos la semana pasada con que las escrituras nos revelan de 2 tipos de pecado. Ese pecado de conocimiento, pecado consciente, y el pecado por hierro. ¿Cuál es el pecado por hierro? Esta palabra significa por ignorancia o equivocación. ¿Me estoy dando a entender? Por ignorancia, yo pequé por ignorancia. Y erré, creo que es la palabra correcta. Y erré. No sabía, no tenía conocimiento que estaba haciendo mal. Hierro, y era hierro. Ignorancia o equivocación. Amén. Entonces las escrituras utilizan 12 versículos para hablar respecto de ese tipo de pecado. O sea, la persona llegó y cometió, por ejemplo, hay personas que tienden a maltratar a los animales. Y las escrituras me dicen que también para mí me es una falta, me es un pecado maltratar a los animales. Eso es un contexto que necesito estudiarlo, analizarlo y profundizar, porque hay gente que no se da cuenta que esos pecados, sino es porque hoy por hoy existe un grupo de personas que se levantan a defender, ¿verdad? A levantarse en contra del maltrato animal. Amén. Entonces, la misma escritura favorece ese concepto y esa interpretación. Pero en este contexto, vuelvo y repito, hay 12 versículos que nos hablan referente a lo que es el pecado por hierro. Lo menciono. Levíticos capítulo 4. Para los que están apuntando, solo lo voy a mencionar. Levíticos capítulo 4, verso 2. Se le pone una coma ahí y se brinca el verso 13. Ya sea una coma o una rayita, se brinca el verso 13. Luego el verso 22. Verso 27. Ahí se va al capítulo 5, verso 15. Ese mismo capítulo, verso 18. Brinca al capítulo 22, verso 14. Y el siguiente número es
Números capítulo 15, verso 24 al 28. Esos son los contextos que nos hablan referente de ese tipo de pecado. Vuelvo y repito, ¿a dónde se quedó? Números 15, 24 al 28. Gloria al Señor. En ese mismo contexto de la semana pasada, mencionamos y logramos entender que este pecado pues genera un mal en nosotros, pero también llega a afectar la vida de nuestra familia. En ese contexto hablamos de que cuando José hace guerra contra Jericó, iba a los muros de Jericó, conquistan Jericó, había un personaje llamado Acán que tomó lo que le era prohibido tomar. Todo lo que había en Jericó era anatema. Y no tenía nadie tenía por qué agarrar de lo que el eterno Dios había considerado como anatema. Y ese personaje Acán tomó un lingote de oro, un manto babilónico y una copa también, si yo me acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? Ok, sigo. Y esto causó que al ir y tratar de conquistar Jai, se perdieron 36 cabezas de hombres. Entonces José se preguntó qué pasó aquí, y el Eterno le dice, hay anatema, y dijo en Israel, no dijo hay anatema en Acán y su casa, sino mencionó a todo Israel. Eso, como es semana pasada, entonces implica que cada vez que yo estoy cometiendo o he cometido un pecado y lo tengo guardadito, porque eso fue lo que hizo Acán, lo tenía guardadito debajo de su casa, lo que significa simbólicamente al tenerlo debajo de su casa que lo tenía muy guardado en su corazón, algo muy personal, lo consideró incluso algo de valor, cometí aquel pecado, pero me encantó tanto que lo conservo en mi interior. No sé si me voy a entender. Y esto, vuelvo y repito, recalco y subrayo, le afectó, porque cuando el Eterno empieza a tomar lo que llamamos juicio, por decirlo así, por decirlo de una manera entendido para muchos de nosotros, es otro tema que también voy a usar en otro momento. Mis amados hermanos, dice que la suerte cayó sobre, entre todas las tribus, cayó sobre la casa de Acán. Y llamaron a cuentas a Acán, y bueno, le conocen un poquito de la historia, y dice que todo el pueblo los apedreó, Acán, su esposa, sus hijos y todo lo que decía, de tal manera que hicieron un gran bulto de piedras cuando los apedrearon. ¿Cómo murieron ellos? Apedreados. Bendito sea el nombre del Señor. En Jueces también vimos que en el capítulo 10, del verso 6 al verso 10, vamos para allá para leer este contexto nuevamente, mis amados hermanos, porque a mí me gustó muchísimo. Lo repito, Jueces capítulo 10, del verso 6, vamos a leerlo al verso 10. En este contexto les había dicho también que el libro de los Jueces son hombres y mujeres que el Eterno levantó en distintas temporadas para direccionar nuevamente al pueblo, para traerlo nuevamente a amar la instrucción de Jehová. Porque cada vez que moría el juez, o el príncipe, o voy a decirlo, el capitán que los llevaba a la conquista, cada vez que ellos morían, el pueblo se descarriaba otra vez, el pueblo se torcía otra vez, el pueblo se apartaba de Dios. ¿Me siguen? Jueces capítulo 6, capítulo 10, versos 6 al 10. Dice en la versión Valera, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Eso significa que Dios lo está viendo todo. Y dice, y sirvieron a los Baales y a Astarot. Los Baales son señores o dioses, para que lo entiendan. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron, ¿a quién? A Jehová. Y no le sirvieron.
Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. ¡Wow! ¿Usted sabe vivir padeciendo 18 años por pura cabezona? ¿Ah? Por haberse guardado en secreto pecado. Bendito es el nombre. Es ahí donde yo digo a veces, ¿cómo se mortifica la gente pudiendo haber dejado de vivir sufriendo todo el tiempo? Ejemplo, para darme en este contexto, yo sé que hacer tal pecado, en el momento en que alguien se dé cuenta, sucedió. Ya sea porque hay gente que uno, si le presta atención, dice, le voy a contar a fulanita porque le tengo confianza. Se abre. Y fulano de tal puede ser que tenga problemas de lengua. Y va y lo cuenta. Y luego viene Raimundo y todo el mundo a reclamarle a uno. Y entonces la gente empieza a señalarlo a uno, criticarlo, a murmurarlo y a generar en su interior una desconfianza hacia uno. ¿Y a quién de nosotros nos agrada que nos tengan desconfianza? A ninguno. ¿Alguien me sigue? Entonces, como yo no quiero que tengan una desconfianza de mi persona, ¿qué tengo que hacer yo? Cuidarme. Porque si yo cometo X pecado, me puede traer una consecuencia. ¿Cómo la pueda llegar a considerar? Grande o pequeña, pero me trae una consecuencia. En este contexto, entonces sigo, verso 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Gala. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Acuérdense que hubo una razón para que eso se diera, ¿verdad? Habían dejado a Jehová y se habían metido con otros dioses. Verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bendito sea el nombre del Señor. Presten atención a lo que sigue diciendo en el contexto. Leámoslo hasta el 14. No sé si los muchachos lo tienen ahí. Dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel. ¿Por qué le respondió? Porque ellos le clamaron a él. No habéis sido. No, él le respondió, le dijo, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros habéis dejado y habéis servido, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os lo libraré más. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes se están dando cuenta de lo que está sucediendo aquí. El Señor le dice, vea, lo liberé de fulano, de sutano, de perencejo, de Juanita, de la chismologita. ¿Me sigue? Lo libré del perro, lo libré del gato, lo libré de la rata, lo libré de la rana, lo libré de la esperanza, lo libré del cadejo, lo libré de la llorona. Y aún ustedes así se inclinan a otros dioses. ¿Ah? ¿Saben qué? Ahora, pues pídanle a la cadeja, que le pidan al cadejo, que le pidan a la llorona y que le pidan al llorón, porque no hace nada. Pues, bendito sea el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Dios es injusto? No. No, Dios no es injusto. Dios está siendo claro con ellos. Ustedes me despreciaron a mí, me desecharon a mí. ¿Se acuerdan lo que les dije en la introducción de todo este tema, mi amada hermana? ¿Cuál era el propósito de Dios de darles un pacto
¿Cuál era el pacto? La ketubá, un pacto matrimonial. Yo me comprometo a cubrirlos a ustedes siempre y cuando ustedes cumplan con serme fiel a mí, de acuerdo al pacto. ¿Y qué les está diciendo? Ustedes rompieron el pacto. Ya yo no me veo comprometido a cumplir con ustedes porque ustedes me han sido infieles. ¿Se dan cuenta? Hoy por hoy, si nosotros no entendemos que ese pacto, innovación o el oír de un nuevo pacto, mi amado hermano, es establecer vigentemente, darle validez a aquel pacto con el que habíamos acordado. Eso significa tener un nuevo pacto, o sea, una nueva alianza, despertar, activar el contrato. No sé si me estoy dando a entender. El Eterno dice, ok, activamos esto. Ahora yo estoy dispuesto a funcionar en ello. ¿Ustedes cómo están? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sigo o paro? El verso 14 para terminar ahí dice, andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ahora sí, mi amado hermano, ¿se enojó? ¿Se enojó? ¿Se molestó? Con todísima la razón, bendito sea el nombre del Señor. En ese contexto también, así rápidamente, logramos ver que es necesario confesar el pecado. Vimos unos contextos ahí. Bendito sea el nombre del Señor, que había que confesar el pecado y traer una ofrenda de sacrificio para ser remitido de ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero voy a seguir. Y voy a hablar del segundo punto, que son las palabras de maldición. Amén. Vamos a ver hasta dónde el Señor me lo permite. Y para los que quieren tener completo este tema de lo que es el pecado personal, se han estado grabando y en cualquier momento se vuelven a subir, ¿verdad que no? Se suben para que les puedan dar continuidad, se van a subir a la página para que les puedan dar continuidad y pues ahí vuelvan a tomar nota. Ahí ustedes pueden ya sea adelantar el video o retroceder el video para que no se les pase nada, amén. Pero voy a entrar aquí entonces en materia respecto de lo que es las palabras de maldición. Y las palabras de maldición, me imagino que con el subtítulo ustedes entienden qué es. Las palabras de maldición, es necesario que entendamos algo, mis amados hermanos. No solamente tendrán poder o resultados si sale de la boca de un brujo o de un hechicero. No. Es necesario que entendamos que desde el principio de la creación y el establecimiento del hombre sobre la tierra, el Eterno le dio poder de gobierno y señorío al hombre. Y este gobierno no se ejerce si no sale de su boca una palabra con autoridad. Un rey no puede ser rey si es mudo. Nunca he visto un rey que sea mudo. Y si tiene la oportunidad a un mudo de ser, imagino que le van a pedir por lo menos sepa escribir o des a entender o el lenguaje de señas. Pero si nadie le entiende el lenguaje de señas, qué difícil va a ser. ¿Saben? Qué difícil prestarle atención a lo que le dice y obedecer, sobre todo como nota importante. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, toda palabra de maldición puede salir de cualquiera de nosotros en autoridad, en posición de autoridad. O sea, usted, Julie, como madre, hacia sus hijos, puede soltar una palabra de maldición. Usted, en la labor de maestra de escuela dominical, podría llegar a soltar una palabra de maldición sobre los niños de escuela dominical, pero no queremos eso. Toda palabra que salga de la boca de una persona en autoridad puede ser o una palabra de bendición o una palabra de maldición. Y este tema de palabras de maldición es para que logremos entender, pensar y pedir al Espíritu Santo que nos traiga revelación donde nosotros abrimos nuestra boca
irresponsablemente o si alguien soltó una palabra sobre nosotros para maldecirnos. Y yo creo que de aquí nadie se escapa, de un modo o de otro. El asunto es que hay cosas que nosotros nunca las consideramos como una palabra de maldición. Hoy por hoy, ¿sabe cuál es la excusa o la forma de maquillar esto? Justificarse. ¿Saben cuál es la manera? Ay, es un vacilón, es una broma, usted lo va a tomar en serio. Y todo lo que tenga que ver semejante a eso. Pero, exactamente. Y a las tinieblas no se le pasa nada. No se le pasa nada. Para ellos todo es serio. Y lo más mínimo que usted diga erróneamente en contra de lo que Dios ha establecido, las tinieblas dicen: de aquí me agarro, de aquí me aprovecho, de aquí me aventajo para destruirle su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunos contextos bíblicos para lograr ver lo que tiene la palabra salida de nuestra boca con poder. En Primera de Reyes, vamos a irnos allá, hay un hecho. Primera de Reyes capítulo 16, verso 34. Ahí lo voy a leer. Capítulo 16, verso... No, ¿qué pasó aquí? Con razón. Primera de Reyes 16, verso 34. Quiero que noten esto. ¿Me avisan cuando lo tienen? Dice: en su tiempo Hiel de Bet-el reedificó a Jericó. ¿Qué hizo? Reedificó, o sea, volvió a reconstruir. Dice Jericó. ¿Qué de Jericó? Los muros que habían caído, ¿se acuerdan? ¿Por qué cayeron los muros? Porque el pueblo le dio 7 vueltas y gritó a gran voz y los muros cayeron. Ok, dice, reedificó a Jericó. Dice que a precio de la vida de Abirán, su primogénito. ¿Qué significa a precio de la vida? Que en sacrificio, al dar en sacrificio la vida de su hijo, el primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Dice aquí, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió ahí? Ahí está diciendo el hecho. ¿Qué sucedió? Dice que este personaje reconstruyó los muros, pero para que esto se diera, él dio la vida de sus hijos en sacrificio a sus dioses, para que sus dioses le proveyeran de los materiales necesarios o le abrieran las puertas para que él tuviera el material necesario para reedificar los muros de Jericó. No sé si me voy a entender. Le costó la vida de sus hijos darlos en ofrenda para que estas cosas se dieran. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y dónde fue dicho esto? Porque aquí dice, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Aquí nos vamos a ir a Josué para que vean la profecía. Josué capítulo 6, verso... Josué capítulo 6, verso 26. ¿Lo tienen? Dice entonces: en aquel tiempo hizo Josué un juramento. O sea, juramento, soltó una palabra, hizo una declaración. Amén. O soltó una maldición, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus
puertas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se están dando cuenta, mis amados hermanos? Lo que está sucediendo ahí. Josué soltó la palabra y se va cumpliendo unos años más adelante. Tremendo, ¿verdad? Ya había una profecía, ya había una declaración, ya había un juicio, ya había un decreto que se había establecido en el mundo espiritual y llegó a su cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Otro hecho, algo parecido, pero casi que al sonar de los dedos, fue algo que sucedió con el gran profeta Eliseo. Y ahí usted se va a ir conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Me avisan cuando lo tienen, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. ¿Lo tienen? Ok, vea lo que sucede ahí. Después subió de allí a Betel. Aquí está hablando del profeta, ¿verdad? Después subió a Betel y subiendo por el camino salieron unos. ¿Qué salieron? ¿Aló? Unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. ¿Qué significa eso? Que Eliseo era calvo, que Eliseo era pelón. Así que mis amadas hermanas, cuídense mucho, ¿verdad? Que no las escuche yo haciendo burla de mí. Se han librado, ¿verdad? De que el Señor ha hecho un buen trabajo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Calvo sube, verso 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Y les cuento algo como testimonio. Hay una persona que quiso levantarse contra mí. Y yo dije: Señor, esa persona no lo quiero ver en la puerta si no viene con un corazón arrepentido. Y a la fecha, desde que solté esa palabra, esa persona no ha vuelto. Un día de esto me dice que fulano tal quiere venir. Digo yo: si no viene con el corazón arrepentido, a esa puerta nunca se va a arrimar. ¿Alguien me está entendiendo? Porque si su intención es otra, aquí no tiene nada que venir a hacer. No sé si me voy a entender. Y yo lo dije con autoridad. Digo: Señor, tú sabes cómo he actuado. Señor, tú sabes cómo me he guardado. Tú sabes que no he hecho nada con malas intenciones. Señor, aquí lo único que me queda es, no puedo soltar ni quiero soltar una palabra de juicio, de condenación o de muerte sobre esa persona. Solamente te pido que si no viene con un corazón arrepentido, habiendo reconocido que yo en ningún momento he querido faltarle el respeto ni hacerle ningún daño, pues aquí que no venga. No sé si me voy a entender. Y aquí, hasta la fecha, mis amadas hermanas y hermanos, no se ha asomado esa persona. Y yo creo que hay otros testimonios también para contar respecto de mis experiencias donde he visto la mano de Dios obrando por los dichos de mi boca. Y le digo una cosa: esto no es solamente mío, eso también es para usted. Si usted cree que usted es una hija o hijo de Dios, usted también puede soltar una palabra sabiamente. Nada más hay que pedirle al Espíritu Santo que nos permita ser lo suficientemente sabios para no hacer nada indebido. Porque si hay algo a lo que nosotros siempre debemos, no sé si es correcto decir, apelar o pensar, mis amadas hermanas y hermanos, es decir: Señor, si fuera yo, ¿qué tipo de palabras me gustaría que soltaran sobre mí? ¿Me doy a entender? Porque nosotros queremos misericordia. Asumo que también la gente necesita y requiere misericordia. Aleluya. Sigo. Otro hecho histórico en las Escrituras. Váyase al libro de Josué capítulo 10,
versos 12 y 13. Josué capítulo 10, versos 12 y 13. Ahí vemos un hecho extraordinario, algo fuera de lo normal entre los hombres, al menos en ese contexto, porque cuando viene la persona de nuestro Señor Jesucristo, vemos otros hechos de maravillas. ¿Están conmigo? Aunque este pueblo también habían visto una gran columna de día y una gran columna de noche, y vieron el mar abierto por mano de Moisés, y en este contexto yo lo veo como algo extraordinario, porque es algo que se mueve tan poderosamente en los dichos de la boca de Josué, que la tierra se detiene. Vean ese contexto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, oiga, en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasén? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Se están dando cuenta? Eso es un hecho extraordinario. Y científicamente está dicho que aparentemente la Tierra perdió un día. No saben los científicos a dónde, mas algunos que profundizan un poquito más llegaron a ese contexto. Benditos son, a esa conclusión. Ese día que falta está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es nuestro Dios. Y gracias a Dios que nos permite, con poder y con autoridad, poder soltar una palabra con sabiduría. ¿Alguien me sigue? Para poder incluso en este contexto darle descripción a nuestros enemigos. Mas sin embargo, nótese que se lo dijo hace un momento atrás, hay que ser sabios para pedirle al Señor: ¿qué hacemos con fulano? ¿Qué hacemos con sutano? Cuando hay una persona que está haciéndonos mal. Yo le decía a una persona por ahí: pastor, es que quieren metérsenos a robar, ya no es seguro para nosotros salir de la casa. Y yo le dije a esa persona, creo que era una hermana, le digo: bueno, hermana, hagamos una cosa. Yo creo que si un brujo no tiene arrepentimiento, se le pone una sentencia. Si no se arrepiente, si no se aparta de la destrucción que tiene planeada en contra de una vida, le declaramos sentencia de muerte y a su cuerpo no vuelve. ¿Me sigue? Se le declara sentencia de muerte. Si el brujo quiere volver a su cuerpo, ¿qué va a hacer? Soltar esa vida. Y si no, pues quedará muerto y a su cuerpo no volverá. Entonces, si una persona está haciendo mal, mi amado hermano, si no tiene arrepentimiento, porque fulanito, el vecino, el hermano, el familiar y todo lo demás, y todo el mundo ya sabe quién es y le llama la atención y no tiene arrepentimiento, pues amado hermano, mi amada hermana, pues, ¿qué tenemos que hacer? Dicen por ahí que muerto el perro, pero le estamos dando un espacio de misericordia. Le decimos: Señor, tú que conoces el corazón de los hombres y va a proceder a arrepentimiento, pues Señor, haz con él lo que tengas que hacer. Pero si no tiene arrepentimiento, Padre, pero a mi casa no la puede llegar a tocar. Mi casa no la puede llegar a dañar. Yo levanté hace unos años, casi que desde que entramos a la casa, levanté unos muros de protección y digo: Señor, pues ahí teníamos una persona que también andaba en malos pasos, se andaba metiendo en varias casas. Digo: Señor, yo levanto aquí un muro de protección y establezco ángeles poderosos en la batalla. Y para los que conocen mi casa es una casa humilde, y ahí la única cobertura que tenemos es la cobertura de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le creo a Dios por lo que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a ir a otro pasaje bíblico que nos habla bien fuerte al respecto de lo que es el poder de
las palabras de maldición. Y en este contexto, yo voy a usar otra versión, porque me gustó mucho cuando la leí en esta. Santiago capítulo 3, en la versión Kadosh. En la versión Kadosh lo voy a leer en esta oportunidad. Santiago capítulo 3. Me avisan cuando lo tienen. El capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice así entonces. Voy a leerlo aquí. Dice, no muchos de ustedes se deben de hacer maestros. Oh, wow. No muchos de ustedes se deben de hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Wow. ¿Están dando cuenta? Verso 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Quiere decir que si nosotros podemos abstenernos de ofender a una persona con palabras, wow, hemos alcanzado madurez. Pero si abrimos nuestra boca y Raimundo y todo el mundo sale ofendido, mi amado hermano, somos contados como personas irresponsables e inmaduras. Verso 3. Si ponemos un freno en la boca del caballo para hacer que obedezca, también controlamos todo su cuerpo. Y piensen en un barco. A pesar de que es enorme y empujado por fuertes vientos, aún el piloto lo puede guiar para donde quiera con tan solo un pequeño timón. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Miren cuán grande bosque se enciende con un fuego pequeño. Verso 6. Sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en nuestro cuerpo y deshonra a todos los miembros, los otros miembros. Oye lo que hace la lengua, deshonra a los otros miembros, incendiando todas nuestras vidas, y es encendida por el mismo infierno. Verso 7. Porque la gente ha dominado y sigue dominando todo tipo de animales, pájaros, reptiles y criaturas del mar. Pero la lengua, nadie la puede domar. Es algo inestable y maligno, lleno de veneno mortífero. Vea cómo Santiago está describiendo la lengua. Poderosísima. Dice, como dice, vean los barcos, grandísimos, pero se mueven direccionados por un pequeño timón. Y está diciendo, aquí tenemos un cuerpo muy grande, pero la lengua es muy pequeña y se jacta de controlar y de dominar nuestro cuerpo. Es ahí donde yo digo, mis amados hermanos, cuidémonos cuando venimos y decimos, mi enfermedad. Porque nos estamos apropiando de algo que no es nuestro, ni nos fue dado en el principio. Las enfermedades vienen por causa de la desobediencia y algunos descuidos, obviamente. Sigo, verso 9. Con ella bendecimos al oír al Padre, y con ella maldecimos al prójimo, que está hecho a la imagen de Dios y semejanza de Él. ¡Wow! Verso 10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, no es correcto que las cosas sean de esta manera. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos, ¿puede un árbol de higo producir aceitunas? ¿O una vid higos? Tampoco el agua salada produce agua potable. En otras palabras, mis amados hermanos, o somos un instrumento para bendición o somos un instrumento para maldición. Ahí dice que sí se ha logrado controlar animales, reptiles, ¿verdad? Y aún grandes cosas, ¿verdad?
¿Cómo se controla un gran avión en el aire? Por causa de un timón, ¿verdad? Y un sinfín de aparatos que están ahí. ¿Cómo controlamos un vehículo si no es por causa de un volante? O sea, sí tenemos a la vista un sinfín de cosas que nos permiten tener un concepto o una comprensión de poder controlar un gran material con un pequeño instrumento en nuestras manos. ¿Por qué no vamos a poder controlar nuestra lengua? Sí podemos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para controlar nuestra lengua? Como lo dice el dicho, conectemos la lengua con el cerebro antes de hablar. Le decía a los hermanos, dice un psicólogo por ahí, nosotros no somos cuerpo. Sí tenemos un cuerpo para habitar en medio de un mundo natural. Pero legalmente, dice el psicólogo, nosotros somos, él dice, mente. Y nosotros podemos entenderlo por mente, podemos entenderlo por alma y podemos entenderlo por espíritu. Entonces él dice, no somos cuerpo, somos mente y ya, pare de contar, dice él. O sea, ese yo se habita, existe en la mente. Y el cuerpo no se manda solo, el cuerpo obedece a la mente. Porque no es posible, dice él, que estemos aquí, que estemos prestándole atención con la mente a la enseñanza, al consejo, a la instrucción, y el cuerpo se sienta cansado y diga, no, ya yo estoy cansado, me voy, pero la mente se queda aquí. No puede, no puede, el cuerpo no se manda solo, la lengua tampoco se manda solo. La lengua tengo que controlarla, la lengua tengo que dominarla, más si entiendo y comprendo que soy una persona con una unción profética. Tengo que saber qué es lo que voy a hablar, tengo que saber qué es lo que voy a desatar, tengo que saber cómo voy a incluso orar por los enfermos, o por una vida X, no sé si me siguen a entender. Tengo que estar conectado, como digo Tati, conectar la lengua con el cerebro, la lengua no se manda sola. Bendito sea el nombre del Señor. Yo en ocasiones, mis amados hermanos, hace un tiempo atrás, recuerdo, creo que también le di un testimonio a un pequeño grupo. Le dije, a mí me tocó orar por un hermano, pues tenía una raíz de chayote conmigo, y me dice la autoridad en ese tiempo, Jeremy, venga para que ore por ellos, y estaba ese hermano. Y yo cuando me toca orar por ese hermano, digo, Señor, dame sabiduría, porque si yo oro de una manera y este hermano se me ofende, ¿no? Y empecé a orar por todo lo demás, y cuando llegué a orar, mis amados hermanos, por ese hermano le pongo la mano, y yo, como digo Tati, empecé a conectarme y digo, Señor, ayúdame, Padre, para no decir nada que le ofenda a mi hermano. Y yo digo, Señor, ya, bueno, ya terminé. Ya cuando íbamos para la casa, me dice mi esposa, qué lindo oró usted por el hermano Julano de tal. Le digo, yo, ¿en serio? Me dice, sí, oró, pero extraordinario. Le digo, yo, bendito sea el nombre del Señor, porque sí tenía yo ese pensamiento, si oro por el hermano y no le gusta la oración. Pero gracias al Señor que mi esposa estaba en todas y me ayudó a tener ese control, ese dominio, o ese buen visto de haber orado de la forma correcta. Yo le pedía al Señor antes, amén, porque si hubiera orado en mis conceptos, en mis interpretaciones, o me dejo llevar por emociones y sentimientos, probablemente hubiera sido, Señor, este hermano malagradecido, Señor, Padre, arrepiente el corazón de este hombre. No sé si me voy a entender. Señor, si tú no lo cambias, Señor, ayúdame para cambiarlo yo. No. Sino que el Señor me permitió ser sabio y darle lugar al Espíritu Santo para poder soltar una palabra de vida sobre la vida de ese hombre. En estos contextos, mis amados hermanos, logramos ver que realmente debemos de pensar muchísimo a la hora que nosotros estamos hablando. A la hora que incluso compartimos una taza de café. Hay gente que le parece algo tan... Algunos que han dicho, es que usted es muy religioso o que usted es muy legalista. Pero es que el mundo está tan torcido y ajustado a la corriente de este siglo que hay cosas que les parecen muy normal. Pero un hombre y una mujer, camine con Dios o no camine con Dios, tiene un principio de la creación
de ser una persona que pueda tener dominio sobre el mundo natural. No sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando de un creyente y de una persona que no es creyente. Tanto el uno como el otro nacieron y crecieron y se desarrollaron y fueron dotados con ese ADN de Dios para abrir su boca y bendecir o maldecir. Y entonces tenemos a padres y madres que vienen y le hablan al chiquito y le dicen: uy, mi terremotito, uy, mi huracancito, cuánto te amo, terremoto, la bendición de Jehová. Y hay otros que vienen y dicen: Julanito es un chuki, o es una maléfica, llegan y le dicen, necio, le dicen torpe, le dicen brutos. Y luego quieren que al niño y a la niña le vaya súper bien en la escuela. Le va a ir bien mal si no cambian el lenguaje. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien me está siguiendo? El padre, pues, debería corregir. Ajá. ¿Es un cariño? No. Nosotros lo que deberíamos de hacer es anular y quebrantar esa palabra y hacer lo que hizo la hermana, corregir a esa persona. Hágame el favor, no me le hable de esa manera al niño. Más sin embargo sucede que a nuestra espalda le van a seguir hablando así. ¿Por qué? Porque para ellos es normal hablar así. Para ellos es normal hablarles así. Entonces, no, hay que ser sabios, incluso hasta para corregir a una persona de eso. Podríamos poner nuestro testimonio por delante. Julanito, Julanita, vea, yo quiero compartirle algo. A nosotros se nos ha enseñado que nosotros no podemos hablar de esa manera. La misma escritura nos dice en Santiago, usted le aplica la palabra Santiago capítulo 3. Cuán grande bosque es encendido por un pequeño fuego. Y dice que la lengua, es inflamada por el mismo infierno. O sea que yo tengo, como dijo Tati, ¿verdad? Ese dicho, muy dicho, conectar la lengua con el cerebro. No sabemos decirle a esas personas. Yo creo que hay que pedirle al Señor esa sabiduría para corregir ese tipo de cosas. Y nosotros pues estar tan atentos a todo ese tipo de cosas y anular y quebrantar y deshacer. Y hacerlo de forma responsable, pedirle: Señor, se fue el familiar, se llevó a los chiquitos, se los llevó donde un pariente, que es una persona mal hablada, quién sabe qué le dijo, bueno, tráeselo para acá. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo limpiamos, lo liberamos de toda palabra de maldición, todo decreto, todo juicio, Señor, toda palabra maldicha, lo anulamos y lo quebrantamos. Nosotros que somos autoridad. Amén. Nosotros que somos autoridad. En este sentido, de entender esto, es llevarlos a comprender que en estas cosas necesitamos sanidad. Y esas cosas necesitamos liberación. Porque están aquellas palabras que nosotros soltamos sobre otros y están las palabras que otros soltaron sobre nosotros. Como les dije al principio, las palabras de maldición siempre se darán por causa de una persona que esté en autoridad sobre nosotros o nosotros en autoridad sobre otros. ¿Quiénes son las personas que han estado y están bajo autoridad sobre nosotros? Papá y mamá, el hermano mayor, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, el director, la directora, el oficial de tránsito. Los tíos son personas de autoridad. ¿Me siguen? El abuelo, la abuela. Por ejemplo, Angel hace poco estaba enojado y él dijo: ¿cómo me gustaría estar enfermo? No quiero estar así, quiero estar enfermo. Y le digo: cuidado con lo que está diciendo. Y él pasó los días, se enfermó y estuve 3 días en el hospital con él. Ahora, a veces quiero hablar y digo: tenga mucho cuidado con lo que usted dice, porque recuérdese lo que pasó en el hospital. Entonces, ahora pienso, cuando va a hablar. Es que eso también les digo yo a ustedes. ¿Se acuerdan que cuando le empecé a mencionar las 5 puertas,
mencioné el pecado personal, las palabras de maldición. ¿Y qué hice cuando les daba ese ejemplo? Les dije que que tiene que ver con la puerta de pecados generacionales, se movía sobre los otros, amén. O sea, mis antepasados cometieron ese tipo de pecados y por ende me lo repartieron a mí, disque en herencia. Este pecado, como usted lo acaba de mencionar, o sea, su hijo habló de esa manera, él está cometiendo un pecado personal sobre sí mismo, está soltando una palabra de maldición sobre sí mismo. Entonces, está la palabra de maldición y está el pecado personal, el que él soltó sobre sí mismo. Entonces, los dos qué? Los dos pecados. De ahí tiene que pedir perdón por el pecado personal y de las palabras de maldición. Entonces, ahí es donde necesitamos prestarle, vuelvo y repito, recalco un subrayo, atención a lo que estamos aprendiendo para ver cuáles son las puertas que yo debería de cerrar y así prohibirle a las tinieblas que estén entrando a perturbar, a destruir, a angustiar, a perseguir, a afligir y a desesperar. ¿Están conmigo? Entonces, en ese caso, pues, su hijo debe tener muchísimo cuidado. Es como venir y decir, le digo hace un momento, hay mi enfermedad. Llamar a una enfermedad como algo de propiedad, no. Que si la tenemos en el momento, eso no me da derecho, como lo acaba de decir Sandrita, de venir y chinarlo. No, porque la enfermedad no proviene de parte de Dios. ¿De dónde viene la enfermedad entonces? Porque dice la Escritura que el Señor desea que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Y qué persona con vida quiere estar enfermo? No, si cuando le dicen que tiene cáncer, que tiene úlcera, que tiene eso lo otro, lo primero que le viene a la mente, si tiene una mente débil, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice que me estoy logrando dar a entender y ustedes me están captando? En esto voy cerrando. Pensemos, analicemos, mirámonos más, concentrémonos cuando estamos hablando con otra persona, qué es lo que estamos diciendo, qué vamos a decir. Y pedirle a Dios que si estamos hablando con otra persona y la otra persona es una persona mal hablada, y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para venir y decir, vea, mi amada hermana, mi amada amiga, ese dialecto no me gusta, ese lenguaje no me gusta. Yo tengo estos principios, a mí me enseñaron